bendecimos a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Andrés. Muy bien. Muy buenos días para todos, que el Señor los bendiga. Más allá de que está la mañana fría y por ahí algunos han comentado, no han prendido los aires, sí, se prendieron los aires, sí, pero igual. Gracias, Juancito. Más allá de todo, los estoy mirando y desde acá se los ve precioso a todos. Qué bonitos, están todos muy lindos, algunos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Obvio que la alegría está en el corazón de aquel que conoce al Señor. ¿Están de acuerdo? Amén. Obvio que la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano nos renueva y nos llena de gozo, de ese gozo especial que solamente el Señor puede aportarnos. Más allá de lo que nos toque vivir. Sé que hay momentos complicados, de tristeza, ¿no es cierto?, de agobio. Mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero finalizó diciendo, mas confiad en mí, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a depositar nuestra confianza en Él. ¿Están de acuerdo? Amén. Más allá de que en la vida haya vaivenes, haya luchas, tenemos momentos de oscuridad, de luces y sombras. Por ahí alguno dirá más sombras que luces. ¿No es cierto? Pero ¿sabes una cosa? La presencia de Dios está contigo permanentemente, en todo tiempo, en momentos lindos y en aquellos que no lo son tan bien. Ahora, cuando están esos momentos que nosotros podemos mencionar de adversidad, momentos complicados por los cuales tenemos que atravesar, y el título del mensaje es el siguiente: ¿cómo reaccionamos frente a dichos momentos de adversidad? Déjeme empezar con algo a nivel deportivo, porque si hay algo que caracteriza a la mayoría de los habitantes de este país, ¿qué es? Es la pasión por el deporte llamado fútbol. Y creo que todos están de acuerdo, ¿no? Los uruguayos somos así, ¿no es cierto? El tema es cuando nos vemos desbordados por esa pasión, ¿no? Y muchas veces esto nos conduce a cometer errores que yo personalmente cometí. Y a continuación les voy a comentar de hace tiempo atrás una experiencia, cuando estaba jugando al fútbol, deportiva. Recuerdo que era un partido muy importante, ¿no? Y promediaba el segundo tiempo y el partido estaba friccionado. Nosotros decimos de hacha y tiza, ¿no? Antes, como el otro día comentaba. Partido bastante complicado, ¿no? De mucha marca, de mucha tensión. Y estábamos perdiendo el partido. En definitiva, lo perdimos ese partido. Por lo tanto, no voy a nombrar el cuadro en el cual estábamos jugando. ¿Para qué nombrarlo? Lo perdimos el partido. Bueno, el tema es que se dio una incidencia allí donde le cometieron una falta muy fuerte, pero muy fuerte, a uno de nuestros compañeros, que era a su vez primo hermano. Se la cometieron por allí cerca del área rival. Yo estaba en la mitad de la cancha. También yo estaba pasando ahí, en ese momento estaba a 2:20, como se dice. Y bueno, cuando vi que le hicieron ese foul tan fuerte, me olvidé que había un juez en la cancha que era el que imparte justicia, ¿no es cierto? Pero yo me olvidé de eso, claro, como le dije, enchufado a 2:20, salí corriendo. Salí corriendo, digamos, de una forma tan alocada, que me llevé por delante al que le hizo la infracción a mi primo y compañero de equipo, ¿no? Y ahí lo increpé duramente. Y bueno, ese fue un error tremendo que cometí. La situación me desbordó y no pude contener y dominar el sentimiento de enojo, de la bronca que tenía, ¿no? Ya cuando me mandé ese pique hasta allá, ya me di cuenta de que quedé regalado, que quedé expuesto ante la vista del árbitro. ¿Y sabe qué hizo el árbitro? Señor, venga para acá. Voy a ser muy gráfico. Venga para acá. ¿Saben lo que significa esto? Tarjeta roja. Se va expulsado. ¿A mí? Sí, usted. No lo podemos arreglar con una tarjeta amarilla. Se va, tarjeta roja.
Muchas veces esto pasa en la vida, ¿no es cierto? Como que nos desbordamos. Se podrá decir que en el fútbol estamos con las pulsaciones a 1000, y es verdad. Y bueno, en ese momento dejé al equipo en inferioridad numérica. Y eso para mí fue un momento de mucho... Ustedes no saben, cuando me sacó la tarjeta roja, se me fue el mundo al piso. Estaba totalmente anímicamente mal. Era una situación muy triste para mí, de bronca, de dolor de cabeza, como le dicen hoy en las transmisiones deportivas, el momento perifar. ¿Ustedes saben cuál es el momento perifar? Cuando pasan ahí el momento de que algo pasó con un futbolista y bueno, fue un momento complicado, donde se lesionó, pasó algo de gravedad, una expulsión, etc. Y bueno, ese fue el momento perifar y lo fue para mí, nefasto y negativo. Ahora, si nosotros trasladamos esto que les comenté a otros ámbitos de la vida, muchas veces la historia se vuelve a repetir y se reitera, porque por H o por E motivo, me acuerdo del pique que tomé, ya voy a tomar agua, me cansé. Como que estaba reviviendo el partido aquel. Por H o por E motivos, digamos, hay momentos que nos cuesta tener la mente clara, digamos, ¿no? Y saber discernir con tranquilidad. Los jóvenes que dicen hoy, se te va la moto, se te fue la cadena, ¿qué más dicen cuando pasan estas cosas, no? Algo similar, ¿no? A ver, están hablando entre ustedes. Y bueno, si pasa esto, realmente debemos que tener la autocrítica suficiente para disculparnos y pedir perdón con propios y extraños, ¿no? Porque pasa y nosotros tenemos que tener una actitud de humildad como cristianos y disculparnos. Es que la Biblia misma nos habla por qué debemos de precipitarnos y actuar alocadamente si Dios nos da herramientas en su palabra. ¿Para qué? Para saber conducirnos en esta vida con tranquilidad, con sabiduría, con cautela. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, ¿qué nos habla allí las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, digo? Que son amor, que es fe, paciencia, tolerancia, lo que me faltó a mí, benignidad. Muchas veces equivocamos el proceder, pero tenemos herramientas para poder conducirnos con sabiduría en esta vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar en momentos de adversidad? Yo creo que casi todos, por no decir prácticamente todos los que estamos aquí presentes, conocemos las situaciones y momentos adversos que tuvo que atravesar el apóstol Pablo en sus viajes misioneros predicando el evangelio de la palabra. Por ejemplo, ¿recuerdan en la ciudad de Iconio, tanto los judíos como los gentiles, sus gobernantes, que no creían en lo que Pablo estaba diciendo, que no creían en la palabra del evangelio? ¿Qué pasó? Se lanzaron contra los misioneros, es decir, en ese entonces Pablo y Bernabé, con el propósito de apedrearlos. Lo que efectivamente pasó y sucedió, si nosotros vamos al libro de los Hechos más tarde, cuando ellos visitaron la ciudad de Listra. Recuerdan en Hechos capítulo 16 lo que les pasó también a ellos en la ciudad de Filipos. Pablo y Silas arrestados por los magistrados, por los gobernantes, azotados, maltratados, castigados duramente y llevados al peor de los calabozos. ¿Recuerdan ustedes también la ciudad de Jerusalén? Unos judíos allí de Asia reaccionaron con agresividad, alborotaron ahí a la multitud y tomaron a Pablo, lo arrastraron y lo querían matar. Pero Dios lo salvó una vez más. Y recuerdan también, siguiendo con la historia bíblica, luego más de 40 judíos elaboraron un plan, tramaron una emboscada, hicieron un complot con el fin de matarlo. Pero finalmente Pablo escapó de dicha situación comprometida. ¿Qué vemos entonces, en resumen, en la vida de Pablo durante sus viajes misioneros? Amenazas por doquier, insultos, agresividad, oposición, sufrimientos. En el supuesto caso de hacer una evaluación sobre estos y otros momentos y acontecimientos complejos que él vivió, ¿vos pensás que Pablo dijo, no,
¿Cómo extraño la vida anterior? ¡Qué tranquilidad tenía en esa vida! Yo tenía un nombre importante en la sociedad. Era un hombre relevante, tenía autoridad, tenía un estatus, tenía un poder importante en lo que se refiere a lo político religioso. ¿Recuerdan la historia cuando le dieron cartas, autoridad y poder a la sinagoga judía para que él vaya a la ciudad de Damasco a tomar, a arrestar a los cristianos y traerlos para encarcelarlos en Jerusalén? ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué piensan a todo esto que dijo y comentó el apóstol Pablo? Hermanos, ni un paso atrás. Él estimaba toda esa clase de vida anterior como basura por amor a Cristo. Desde que él se convirtió al Señor, desde que él recibió a Jesucristo, desde que el Señor entró en su vida, cambió. Y toda la religiosidad de antes, él la estimaba como basura. El mundo atrás, me hizo acordar una canción que a veces cantamos cuando levantamos la cena del Señor. El mundo atrás y la cruz adelante. ¿Recuerdan esas frases? Digamos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y efectivamente, eso pasó con él. Bajo ningún concepto cuestionó su fe. Pablo no cuestionó su confianza en el Señor. ¿Y querés saber qué más dijo? En el capítulo 3 dice la iglesia de Filipos: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las que enumeré y mencioné recién, las he estimado ahora en Cristo como pérdida, por amor de Cristo, por amor del Evangelio de la gracia de Dios. Y también en el libro de los Hechos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que, ¿cuál era su objetivo? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, tanto a judíos como especialmente a los gentiles. Pero ¿sabés qué más expresó y dijo? Pablo le dice a la iglesia en Corinto: por lo cual, por amor a Cristo, mire qué palabra, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Me gozo en afrentas, cosa que pasó, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A primera vista, esto parece una contradicción. ¿Qué estás diciendo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando nosotros ya no damos más, desde el punto de vista humano, cuando decís: Señor, esto me ha desbordado, estoy agotado, Señor, me limito a decirte: me entrego a ti. Me entrego a ti, Señor. Si vos sos grande, si vos tenés los recursos para ayudarme, y hermanos, entonces ahí somos fuertes. ¿Por qué? Porque estamos tomando y nos estamos agarrando de las promesas y los recursos que están en esta palabra que Dios nos revela, que son sí y amén. Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Creemos en esto? Amén. Entonces agárrate, tomá de las palabras y de las promesas de Dios, confía en el Señor. Me gusta cada tanto también intervenir con alguna canción en medio del mensaje. Hay una canción que también cantamos aquí: Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué lindas esas palabras. Señor, ayúdame a menguar yo y que vos puedas estar en mí y pueda yo crecer en ti. Hermano, y sobre el particular, hablando de todo esto, quiero decirte: qué hermoso Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso. Un Dios que es maravilloso y sigue vigente haciendo milagros. Dios puede multiplicar los ceros. Yo les pregunto: 0 por 0, 0. Hermanos, Dios multiplica los ceros. Dios puede hacer milagros en tu vida, puede hacer maravillas y puede darnos las fuerzas y el valor para superar una situación, digamos, harto comprometida, para superar momentos traumáticos, para pasar trances duros, amargos y difíciles de digerir. Cuando estábamos entrando hoy de mañana al templo, aquí Jesús me decía: hoy es un día triste, me decía Jesús, ¿verdad? Por la partida de tu tía, ¿no? Allá en Venezuela, que era como una madre. Pero yo le pregunté: ¿y es cristiana? ¿Era cristiana? Y él me dijo que sí.
En esos momentos de tristeza, el Señor pone paz en nuestros corazones. Y así como Jesús me mencionó, también capaz que hay hermanos, yo sé como Mónica el otro día, que no la veo, sé que está Mónica por ahí, por el tema, allí, por Carlos también, que está pasando por un momento de enfermedad bastante serio. Y otros hermanos por aquí también, con temas de enfermedad, de salud, de relacionamiento con la familia, de economía, aquí y allá. Complicados momentos, pero hermanos, nada lo toma desprevenido a ese Dios de la Biblia todopoderoso, amén, y es nuestro bendito Señor. Retomando el tema con el apóstol Pablo, volviendo nuevamente al tema bíblico, ya prácticamente finalizando su ministerio, ustedes lo pueden leer en el capítulo 26 del libro de los Hechos, observamos que en cierta oportunidad y en su defensa estaba haciendo uso de su palabra, estaba relatando y comentando ante el rey Agripa y demás autoridades y funcionarios de la corte en ese momento hechos y acontecimientos destacados en su vida, como lo fue sin lugar a dudas su conversión impresionante. Qué impactante fue la conversión de Pablo, ¿no? Y él estaba relatando y comentando eso. Y cuando finalizó de dar su discurso, allí el gobernador Festo le dijo: Pablo, vení. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, Pablo? ¿Te falta un tornillo? Bueno, no le dijo, te falta un tornillo. Pero estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo, ¿qué dijo? Respetuosamente le dijo: no, excelentísimo Señor, no estoy loco, sino que hablo palabras de ¿qué? Palabras de verdad y de cordura, porque ese es el Evangelio. Mientras que el rey Agripa, que estaba allí también escuchando, ¿saben? Tuvo una actitud diferente, se sintió tocado por la palabra de Pablo. Realmente el rey Agripa se sintió tocado por lo que Pablo dijo, por su alocución. ¿Y saben qué le dijo? Pablo, me llegó tu mensaje y por poco me persuades a ser como vos, a ser un cristiano. Y la respuesta que le dio Pablo es: por poco, por mucho, ojalá que no solamente tú y Festo, sino todos los que están aquí en esta corte puedan realmente saber que Jesucristo es el Salvador y ustedes también como yo puedan ser salvos. Luego leemos que el rey Agripa se reúne aparte con el gobernador Festo y los suyos a los efectos de deliberar sobre la situación de Pablo y decían: pero si no hubiera este hombre, porque anteriormente ya había apelado a César, apelado para ir al Roma a César, podría ser puesto a libertad, porque ¿qué cosa hizo? No hizo nada digno de muerte, ni de prisión, pero lamentablemente, bueno, él dijo: apelo al César y bueno, al César va a ir. Pero saben, más allá de la palabra del gobernador Festo, de Agripa, el rey, etcétera, etcétera, Dios tenía todo bajo control. Dios tenía previsto un plan y un propósito para la vida de Pablo, como lo tiene para ti y lo tiene también para mí. Y sin lugar a dudas que detrás de la palabra de Pablo todavía resonaban las del Señor en Hechos 23:11, cuando el Señor le dijo: es necesario, Pablo, que testifiques también en Roma, lo cual precisamente hizo. Ustedes si van al versículo 31, el último versículo del libro de los Hechos, en el capítulo 28, allí encuentran al apóstol Pablo. ¿Y qué dice ese versículo? Dice que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente lo hacía en Roma y sin impedimento. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí que las circunstancias de las cuales Dios tenía el absoluto control estaban llevando a Pablo exactamente hacia el cumplimiento de su divina voluntad. Pero quiero decirte algo, no antes sin que él padeciera duras pruebas, grandes dificultades durante su viaje en barco a Roma, donde la travesía se convirtió literalmente en una pesadilla a raíz de una fuerte tormenta y tempestad de viento y de lluvia. Y vamos a leer, ahora sí, los invito a leer en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 25. Hechos 27, 13 al 25, lo que dice allí la palabra de Dios.
Leemos. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, que sería como un pequeño barco salvavidas que lo tenían ellos, que lo venían trayendo. Una vez subido a bordo, usaron sogas para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar el lacirte, es decir, que en la zona habían bancos de arena y estaban preocupados de encallar, arriaron las velas, las dejaron sueltas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer, ¿qué situación? Ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del cual sirvo, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Capaz que tú también estás atravesando una situación similar de gran tempestad en tu vida. Pero el Señor te está hablando, como nos estuvo hablando en el correr de esta reunión, a través de la alabanza, a través cuando nos estaba ministrando Natalia también, cuando nos estaba hablando Andrés, y a través de este mensaje. Dios nos está hablando. Hay tormentas en tu vida, hay tempestad, hay dificultades. Dice aquí, primero no temas y después confía en el Señor. Quiero contarles una experiencia personal de navegación. En cierta oportunidad me encontraba en Buenos Aires. Recuerdo que para esa ocasión fui a visitar a mi familia, a mis tíos, a mis primos, y también de paso fui a un recital de Marcos Witt en Liniers, en la cancha de Vélez Sarsfield. Pasamos un momento hermoso esa semana. Fui solo, Carla se quedó con las nenas muy chiquitas, eran Jessica y Kelly. Y para ese viaje fui solo. Miren que una infinidad de veces viajé y no le estoy dando color a esto, ¿no? Desde que tengo uso de razón, fui a Buenos Aires, volví, hasta me quedé a trabajar, hasta tengo el DNI de allá con todo eso, la radicación permanente. Bueno, era el momento para regresar a Montevideo y lo hice a través del barco Eladia Isabel, que hoy por hoy ya hace tiempo no está, digamos, funcionando, dejó de llevar pasajeros. Ese barco era muy lindo, cuando el tiempo estaba hermoso, agradable, vamos a decir como ahora, digamos. Era lindo porque uno podía subir, digamos, afuera, podía estar, podía tomar unos mates, conversar, tomar unos mates con unos bizcochitos, ver el paisaje, ver las islas, en fin. Es hermoso ese viaje. 3 horas y cuarto duraba ese viaje. Uno podía estar en cubierta, quise decir, cuando dije afuera. Pero el tema era cuando el río estaba movido. Y les voy a contar, ese día, previo al embarque, el clima estaba inestable en Buenos Aires. Había, podemos decir, escasas precipitaciones. Y el barco salió a la medianoche rumbo al puerto de Colonia. Pero durante el trayecto se desató una gran tormenta, terrible,
con fuertes ráfagas de viento. Impresionante, hermano. Y el clima era totalmente hostil para la navegación. Y a raíz de esto informan allí a los que estábamos en el barco que a raíz de la tormenta espantosa el puerto de Colonia estaba cerrado. El barco no podía atracar. Entonces la embarcación que quedó parada en el Río de la Plata. Y realmente todos los que estábamos allí, todos los pasajeros, pasamos por momentos terribles, espantosos. El barco se movía de una forma impresionante, parecía un péndulo, iba para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y más allá de eso, qué experiencia fea ver a niños llorando. Se escuchaba el rugir del viento, pum, 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 continuamente, ¿eh? Y el barco moviéndose, golpeando contra el barco, contra las instalaciones del mismo, contra los vehículos que llevaba ese barco, que era muy grande, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que estaba en un sector allí, prácticamente atrás, y vi que lo mejor, como hicimos muchos en esos momentos jóvenes, la mejor posición que encontramos era tirarnos en el suelo, para que ustedes vean la dimensión de lo que estábamos pasando. Y yo pensaba, pero ¿cuánta gente hay aquí con niños, con bebés, discapacitados, problema de motricidad, adultos mayores? ¿Cómo la estarán pasando? En ese tiempo yo era joven, de lo que le estoy relatando. Y bueno, los jóvenes estaban, dentro de todo, nos tiramos en el piso y bueno, más allá de que pasamos momentos horribles, digamos, espantosos. Pero ¿qué de ellos? Recuerdo también que donde yo estaba había un minibar cerca y pude ver cómo caían los vasos, los platos, los cuchillos, los tenedores, todo se caía. Tremendo ruido, tremendo. Era un ruido ensordecedor, infernal, producto de la furiosa y terrible tempestad. Realmente pasé por feas experiencias en viaje, pero como esa fue la peor experiencia de viaje en mi vida. Salimos a la medianoche y debido a esto que pasó, a este insuceso climático, arribamos a Colonia a las 8 de la mañana. Mire todo el tiempo que perdimos. Y a todo esto uno se hacía varias preguntas. Yo recuerdo, en fin, la gente por supuesto muy molesta y la pregunta que se hacía uno, ¿no hay funcionarios que estén monitoreando continuamente los factores vinculados al clima? Y la respuesta cae de Maduro, ¿no es cierto, hermanos? De estas preguntas que voy a hacer. ¿No consultan si el tiempo está apto y propicio para realizar la navegación? ¿No están acaso en comunicación o en contacto permanente con Prefectura Naval, con el Servicio Meteorológico? ¿Acaso desestimaron alguna información sobre la inclemencia del tiempo y autorizaron la partida del buque? Primó lo comercial. ¿Qué pasó? Para mí hubo negligencia humana. Pobres los funcionarios de Lela y Isabel, porque ellos son la cara visible y no saben ustedes, los pasajeros, cómo se las agarraban con ellos. Insultos por aquí, insultos por allá, de todo tipo y color. Gente que decía, ¿por qué? Y yo estaba de acuerdo y era uno de esos. ¿Por qué no nos quedamos en las instalaciones de la empresa en Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Por qué autorizaron partir el buque? Si no son nenes de pecho, entre comillas, ellos tienen horas de navegación. ¿No es cierto? Nada de esto debe de sorprenderlos. Algunos decían, no viajo más por esta empresa, no subo más a un barco, vamos a iniciar acciones legales. Muy enojada y con razón la gente. Horrible. Y hermanos, también esto sucedió en la historia bíblica. Negligencia en el personal responsable a bordo de la nave alejandrina que transportaba al apóstol Pablo, entre otros pasajeros, y esto ustedes si quieren lo pueden leer en los versículos 9 al 12, donde Pablo le advirtió a los funcionarios allí de que esperaran un poquito,
que se tomen el tiempo, a que el tiempo mejore, a los efectos de poder emprender el viaje. ¿Pero qué pasó? No, vamos a salir. Y salieron, emprendieron el viaje, no escucharon la advertencia. Como si Pablo les dijera, esperen, usen el sentido común, no zarpemos. Pero podemos decir también aquí, en este caso, que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Donde una vez más quedó demostrado la negligencia y la tosudez humana en su máxima dimensión. Y escucha a continuación lo que quiero decirte. Segundo, cuando el ser humano desestima el consejo, la advertencia y la palabra de Dios, diciendo me arreglo por mis cuentas, no necesito a Dios, le das la espalda a Dios, cuando escuchas un mensaje similar a este, te entra por un oído y te sale por el otro, no me interesa, yo vivo mi vida, yo soy el que lucho, yo soy el que trabajo, si yo no trabajo, no como, si yo. Hermanos, amigos, sobre todas las cosas, quiero decirte algo. Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Vos estás atravesando un mar de problemas. El descanso lo vas a encontrar en Jesucristo. Acudí a Él, haceme caso, hacé la prueba. Él no te va a defraudar, Él no te va a fallar. Recuerdo que esta anécdota la comenté los otros días en Flor de Maroñas, en una prédica, creo que no la dije aquí. Estaba en el centro haciendo la fila porque tenía que pagar una tarjeta de crédito y abría a las 10 de la mañana ese comercio, esa empresa, y bueno, ahí había un hombre delante mío que estaba hablando muy fuerte, muy enojado, digamos, porque estaba allí y no era por cuenta de él, sino por cuenta de otro. ¿Qué pasó? Era el sereno de una obra, de una construcción que le salió de garantía a un compañero de trabajo. Y ya sabemos la historia. No pagó. Y él, entonces, para no entrar en el clearing, estaba pagando la deuda del otro. Y él estaba muy enojado con la situación, embroncado con la vida, angustiado, etcétera, etcétera. Y bueno, allí tuvimos una oportunidad de poder hablar y decir, bueno, ¿sabes una cosa? Yo también cuando era joven pasé por una misma experiencia, lamentable. Pero confía en Dios, Él jamás te va a defraudar. Confía, agárrate de Dios. Y me dijo, ¿sabe una cosa, Señor? Mi hija también, ¿usted va a una iglesia? Sí, porque mi hija va a una iglesia y me dijo casi las mismas palabras. Agárrate de Dios, confía en Dios. Él no es hombre para mentir, los hombres te pueden engañar, pero Dios jamás. Por lo tanto, en esta mañana quiero decirte que Dios te dice, venid a mí y confía en Él, 100%, que es verdad y es así. Anda a Dios, abrazá al Señor. Abrazá su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados, fatigados de esta vida, que yo os haré descansar. ¿Confías en el Señor? ¿Confiamos en sus palabras que son sí y amén? El versículo 24, si quieren pueden leer esas dos palabras. No temas. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, estas palabras en forma reiterada? Por algo será. Porque el ser humano tiene la tendencia de desanimarse, caer y desfallecer. Por eso Dios te dice a ti y me dice a mí, Esteban, no temas. Y mis amigos, cuando referentes espirituales, acaso profesionales o personas queridas, nuestros familiares, por el motivo que sea, te dicen no temas. Por ejemplo, cuando vamos a un consultorio médico, entramos, el médico allí ve la computadora, ve aquí en la hoja, puede ser, pero ve allí el informe y dice, bueno, ¿sabes una cosa? Está todo bien, está todo ok, no hay por qué temer. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad!, ¿no es cierto? Algunos dicen, nos vuelve el alma al cuerpo. O cuando el maestro allí sabe de un estudiante, que es un muy buen estudiante, y lo ve un poco nervioso ante una prueba, le dice, y va al banco, tranquilo, si yo te conozco, vos estudiaste, no temas, tranquilo, te va a ir bien en esta prueba, no te pongas nervioso. O nuestros padres cuando éramos nosotros chicos, no temas, hijo, de esto, estamos contigo, estamos siempre para ayudarte, vamos a estar con vos en las buenas y en las malas, confía en nosotros, somos tus padres, te amamos.
Y cuando escuchamos estas o similares palabras, ¿qué pasa? Nos motiva, nos alienta, ¿no es cierto? Nos estimula, nos entusiasma, nos levanta el ánimo, porque son palabras que impactan positivamente en nuestra vida. Como que nos sacamos una mochila recontra pesada. ¿Y sabes? Si confiamos en ellos, que son seres humanos al igual que nosotros, de carne y hueso, ¿no vamos a confiar en el Señor? Que nos dice no temas. Hermano, yo estaba viendo qué lindo y bueno. Qué provechoso es saber que en medio de las circunstancias difíciles, Él dice, no te dejaré, no te abandonaré, ni te desampararé. ¿Sabes? Ahí dice no temas Pablo. En vez de Pablo, ¿por qué no pones tu nombre? No temas fulano, fulano. Bueno, no temas Esteban. Si estamos atravesando por un mar de problemas y de llanto, si estamos tocando fondo, escucha al Señor que te dice no temas. Por ahí puede venir al enemigo de nuestras almas, el diablo, y decir, mirá, ¿qué está pasando con la situación que estás atravesando? Capaz que el de arriba está durmiendo la siesta, no te escucha, te la vas a tener que arreglar como puedas. Pero hermanos, cuando el Señor nos dice no temas, se amplía totalmente el radio de acción. No temas es una cobertura total. Es un mensaje de Dios de aliento, de tranquilidad, de esperanza, y cae como anillo al dedo en el momento que más lo necesitamos. No temas. ¿Recuerdan a uno de los ladrones? Y ya estamos terminando, en la cruz. Uno se enojó con Jesucristo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y acordate de nosotros, salvanos también a nosotros, decía uno. Y el otro, ¿qué dice? Y el otro ladrón le respondió al otro ladrón, pero tú no tienes respeto en la hora de la muerte, en estos momentos que estamos pasando. Nosotros estamos recibiendo el pago de lo que cometimos, de nuestros actos, de nuestros hechos. Pero este hombre es el justo varón, el santo varón de Dios. Y después lo miró el Señor, acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué dijo Jesucristo? De cierto te digo, en verdad te digo, no temas, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. No temas. Es un mensaje de tranquilidad y aliento. Versículo 25, tened buen ánimo. Estoy acortando el mensaje porque si no se va a ir para largo. Pero estamos terminando 5 minutos más. Es decir, tened buen ánimo, le decía Pablo en esa circunstancia. Pablo en medio de la adversidad nunca dejó de confiar y de servir a su Dios. Aprovechaba cada instante ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Como ayer los jóvenes, me decía vos Alejandro ayer, salieron a evangelizar en la zona, por aquí, por allá, compartiendo el mensaje de esperanza. ¿No es cierto? Nosotros también, como iglesia, necesitamos transmitir este mensaje de esperanza y decirle a este mundo, no temas y tened buen ánimo y confía en Dios. Y hermanos, yo pienso en la gente así, qué incertidumbre en el barco, ¿no? Porque muchos días con tormenta, hay que estar. Si yo les conté de un par de horas lo que pasé con un viento huracanado como ellos, ni quiero imaginarme. Qué momento terrible, ¿no? Pero Pablo tenía las últimas noticias provenientes del cielo. La tripulación del barco, en definitiva, fue bendecida, cuidada por la mano de Dios, por la presencia de un siervo fiel entre ellos. Querido hermano, estimado amigo, yo no sé cómo llegaste esta mañana hasta este lugar. Obvio que habrá cargas en tu vida, sin lugar a dudas con preocupaciones que la vida misma nos da. Hay momentos de dolor, de angustia. Dios no pasa, hermano, por inadvertida tu situación. Escucha, el Señor conoce tus angustias, Él conoce tus problemas, tus tormentas. Y escucha, Él sabe lo que está haciendo y por qué lo permite en tu vida y para qué. Hermanos, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y hay una promesa hermosa que vi en el libro de Isaías, terrible, tremenda, qué linda, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes, Esteban, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre, 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 no de vez en cuando, dice el versículo, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos tener flashes y momentos de debilidad, de inestabilidad anímica, emocional y aún espiritual. Pero en definitiva, el temor no nos va a paralizar y hacernos perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Dios, hoy, mañana y siempre, y hasta el final. ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a tener un momento para inclinar nuestros rostros, estar pensando y meditando en lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Vos podés decir, no entiendo el proceso de esta prueba, Señor. No lo entiendo. Pero más allá de que no lo entiendo, y más allá de todo, elijo siempre confiar y poner mi vida en tus manos. Más allá de situaciones complicadas que podamos experimentar en la navegación de nuestra vida, elegí siempre buscar y confiar en nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje de tu palabra que has puesto en mi corazón, compartir con la congregación. Gracias porque realmente esperamos y confiamos en ti, porque tu palabra es sí y amén, porque no nos vas a defraudar y a dejar tirados, sino que siempre en las buenas y en las malas estarás con nosotros. Y en ti esperamos y confiamos, porque tus promesas son sí y amén, ahora, para aquí y para el más allá. Porque recordamos también estos momentos cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Padre, pero mientras estemos en esta vida, en este mundo, tenemos dificultades por doquier y oramos para que esas dificultades no produzcan en nosotros un momento, digamos, de decir, tiramos la toalla, abandonamos, Señor. No, queremos seguir fieles a ti, tomados de tu mano, porque vos sos fiel. Vos siempre vas a estar, está en nosotros querer agarrarnos de ti. Ayúdanos, oh Dios. Danos de las fuerzas para poder hacerlo y que podamos seguir siéndote fieles a ti, oh Dios. A tu nombre damos la gloria y la honra en esta mañana y con gozo oramos en Cristo Jesús, bendito eternamente. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Me acordé que tenemos algunas